aquí en el estudio, por supuesto, la presidenta del Colegio Médico Isquia Siches para hablar de temas tan importantes como lo que tiene que suceder en nuestro país a partir de ahora. Isquia, usted ha sido bastante elocuente y bastante clara respecto de que las medidas debieran ser mucho más estrictas de las que estamos viviendo hoy día. Le propongo una cosa, veamos el video de esta chilena, el video que menciona Michelle, que es un llamado impresionante de Fernanda. Ella vive en el norte de Italia, nos hace este llamado, lo vamos a ver y después comentamos con usted, Isquia. Sí que hay muchos videos circulando donde explican cómo funciona el coronavirus, cuáles son sus síntomas, las estadísticas, cómo tratarlo, etc. Yo con este video solamente quiero contarles la experiencia que hemos vivido con Diego aquí viviendo en Asti, en el norte de Italia. Y lo primero que le quiero decir a la gente y a todos nuestros amigos es que atinen. Sé que hay gente que lo están haciendo, que están tomando medidas, pero para todos esos incrédulos, por favor, háganlo ahora. No esperen estar con el agua hasta el cuello para tomar medidas drásticas. Tomen nuestro pésimo ejemplo y marquen la diferencia. Ya no hay tiempo. Es difícil de repente pedirle a la gente que haga un esfuerzo por el otro. Y por eso este video va solamente dirigido a ti, para que tú hagas las cosas por ti y por nadie más que por ti. Aquí en Italia los hospitales ya no dan abasto. Literalmente están teniendo que elegir a quién salvar y a quién no. No dan abasto para entubar a tanta gente, para reanimar a tanta gente. Todos los exámenes preventivos de otro tipo de enfermedades están suspendidos hasta nuevo aviso, pero eso no es lo más terrible. Aquí el sistema de salud ya saturó. ¿Te has puesto a pensar qué va a pasar cuando suceda eso en Chile? ¿Qué pasaría si te da una apendicitis? Si a tu hijo en la mitad de la noche le da un ataque de asma, te da un infarto, un accidente en auto en tu casa, etcétera? No van a poder atenderte, o peor aún, por atenderte a ti, que eres más joven, un adulto va a pagar el pato y probablemente se va a morir por dar tu lugar a ti. Así están las cosas, igual que en una guerra. Tanto así que ni siquiera un funeral le vas a poder hacer a tu mamá, a tu abuela o quien sea que se convierta en víctima de este virus. Y no te vas a poder despedir no solamente por estar ya contagiado probablemente y en cuarentena, sino que además aquí en Italia, por ejemplo, ya está multado por la ley. Entonces simplemente van a ser los de la coronaria los encargados de meter a tu mamá en un ataúd, dejarla tal cual como estaba y enterrarla. Y es así, no estamos exagerando, es la realidad que se está viviendo hoy aquí. La gente está devastada, es un sufrimiento que no para. Olvídate un último abrazo, olvídate palabras de despedida, nada. Esto está pasando ahora, no es una exageración, no te estoy contando una película, aunque lamentablemente lo pareciera. Nosotros ya llevamos 4 semanas encerrados y ahora te digo, esto agarra vuelos de un minuto a otro. Al principio parten con 20 casos por día, después 200, después terminamos en 3.800 casos de contagio al día y así no para. Todos estamos perdiendo de alguna u otra forma, pero no nos queda otra. Sé que es difícil, sé que para las mamás que tienen hijos es agotador, pero no hay otra forma de parar esto. No vayas a ver a tus papás dentro de lo posible. Si tú, aunque estés agotada, si tú puedes cuidar a tu hijo, no se los lleves a los abuelos. No vayas a la plaza con tus niños, no salgas, quédate. Juega cartas, lee, estudia, toca un instrumento, medita, baila, canta, aprende algo nuevo, cocina, inventa. Acá los italianos han hecho diferentes cosas para acompañarnos entre todos de los balcones, cantamos el himno de Italia. Después hay algunos días, como también ha pasado en España, aplausos para apoyar a los médicos. Después otro día prendemos linternas y velas. Organicémonos entre todos para hacer esto cada día más llevadero, pero no le estamos poniendo color y tampoco estoy queriendo asustarte, solamente estoy respondiendo a las preguntas que nos hace la gente de, oye, ¿es real lo que está pasando ya? ¿Es verdad lo de los funerales? ¿Es verdad la cantidad de muertos? Y sí, lamentablemente es real, y con esto quiero alarmar a los incrédulos, a los que todavía dicen, bueno, vamos al cine, bueno, vamos a un bar, vamos a un pub, vamos a comer. No vayan a comer, come en tu casa, quédate en tu casa. Es la única forma que tenemos de parar esto, que realmente es grave, es urgente. Y si no estáis ni ahí por hacerlo por los otros, simplemente hazlo por ti. Bueno. Oye, un llamado súper potente de Fernanda, y es chilena y vive en una región al norte de Italia. Que es súper, o sea, es tan potente que ayer se lo mostré a mis hijos adolescentes, porque la verdad es que han estado bastante conscientes, pero ayer uno de ellos me dice, ¿puedo invitar a un amigo? Le digo, mira este video. No, se acabó.
esta nota que estamos viendo ahí en pantalla desde el diario Clarín de Argentina, que dice: la otra cara del brote coronavirus en Italia, muerte en soledad, que es lo que hablaba Fernanda, cuerpos en las morgues, sin funerales y cementerios cerrados. Isquia, ¿nosotros en Chile podríamos llegar a vivir una situación tan tremenda como esta? De todas maneras, es por eso que como comunidad médica hemos estado muy preocupados y hemos hecho todas las gestiones para convencer a todos los actores, desde el presidente al movimiento social. Nosotros necesitamos medidas de distanciamiento social, sobre todo en este momento donde la estrategia de contención de casos en el país, desde nuestra perspectiva, no está dando resultados. ¿Por qué? Porque hasta el día de ayer todavía recibíamos sin cuarentena a países con transmisión comunitaria, lamentablemente. ¿Como cuáles, por ejemplo? Estados Unidos todavía no está en el listado y evidentemente todos los países que ya tienen transmisión comunitaria deberían tener medidas restrictivas, si no seguimos teniendo una llave que ingresan nuevos casos. Para entender, ¿tú te refieres a que una persona que llega hoy de Estados Unidos no es puesta en cuarentena? Cualquier persona hoy cambió, sí, pero hasta ayer... que tienen hasta 14 días para presentar síntomas, las personas que ingresaron de países como Estados Unidos, que tienen transmisión comunitaria, y otros países, porque el listado ha sido abismante, la expansión en el mundo, nunca habíamos visto una pandemia con un comportamiento como este, es preocupante. Así también, la idea era detectar los casos, aislarlos. Eso requiere capacidad diagnóstica y lamentablemente nuestra capacidad diagnóstica ya está saturada. Podemos hacer más o menos 1000 diagnósticos diarios. Hoy día tenemos algunas dudas con la definición de casos que estamos utilizando porque sigue muy acotado a los pacientes sintomáticos. Entonces, esta estrategia de contener los casos necesita diagnosticar y ha sido el llamado de la OMS, pero requiere una capacidad de respuesta aledaña que permita justamente... Hay algunas voces, perdona que te interrumpa, Isquia, sí, que dicen que nuestro sistema de diagnóstico es muy eficiente y que justamente la razón por la que nuestros países vecinos no tienen tantos diagnósticos como la nuestra es que no han podido diagnosticarlos, más que no existan esos casos. Lo más probable es que Latinoamérica también tenga importantes subdiagnósticos, pero hoy día ya las muestras saturaron la capacidad del ISP, se han ido acreditando algunos nuevos centros privados como la clínica alemana, pero la latencia de respuesta es muy grande y también, obviamente, para no atochar las urgencias, porque no tenemos, tal como mencionaba el médico urgenciólogo que entrevistaron, no tenemos otros protocolos para poder salir a diagnosticar y intentar detectar estos casos, aislarlos, que esa es la estrategia de contención que entiendo yo es la estrategia que siguió el ministerio. Así también el cumplimiento de la cuarentena, que tampoco se estaba dando, y muchos de los casos positivos no cumplieron el aislamiento. Por eso se está pensando también en que estas personas quizás hay que confinarlas, institucionalizarlas, porque si no pone el riesgo de toda la ciudadanía. Toda la población. Así también los informes epidemiológicos. Y por eso es tan relevante, porque los cálculos que han hecho y los modelos que le van a entregar hoy día al presidente se basan en datos. Si nosotros tenemos malos datos, no podemos estimar lo que ustedes han preguntado. ¿Cuándo se saturan las camas UCI? Obvio que se van a saturar. El tema era que tuviera el menor impacto posible. Yo reitero, hay que cerrar el funcionamiento de las ciudades hasta que nos ordenemos, por lo menos. Porque hoy día no tenemos protocolos claros, no tenemos definición de casos claras. Los informes epidemiológicos, falta información para tomar... ¿Qué significa cerrar la ciudad? Más que qué significa, una pregunta, Isquia. Me falta una pieza del puzzle. Yo he sido bien reiterativa, esto es una opinión absolutamente personal respecto de la necesidad de cerrar la ciudad. Es lo que yo puedo ver, yo no soy científico, usted tiene todos los datos, no soy médico tampoco, pero por otro lado entiendo que el gobierno aquí está haciendo un balance entre lo que significa cerrar una ciudad en términos económicos, de funcionamiento, etcétera, porque de todas maneras tiene que haber supermercados, por ejemplo, farmacia, atención médica, etcétera, como tratando de ordenar ese panorama antes de tomar esa decisión, que es compleja, no es una decisión fácil. Pero usted que está en la cocina y ahí me falta la pieza del puzzle. ¿Qué es lo que dice la autoridad frente a esta propuesta suya de este lockdown, que es cerrar la ciudad? Que básicamente, si pudiese explicarlo también, es confinar a todas las personas en sus respectivas casas. Lo primero es que ojalá estuviera en la cocina, y es lo primero que le pedí al presidente el día lunes, que ingresaran más personas a apoyarlo en tomar las definiciones y que ojalá empujáramos, y le pedimos a los partidos, todo el mundo va a estar alineado si el presidente define hacer una confinación más severa. Lo segundo es que
El primer caso de no tomar esta definición, desde nuestro punto de vista, tiene costos en vidas que nos parece demasiado audaz por parte del presidente. Nosotros lo hemos llamado, hemos hablado con todas las personas que hemos podido hablar para que esta definición se tome, porque países con economías más grandes que las nuestras, con sistemas sanitarios mejores que el nuestro, están haciendo agua. Y no queremos llegar a esa etapa para cuando sea evidente para todos, sino que tenemos que tomar medidas preventivas. Estamos de acuerdo con la estrategia de contención de casos, pero necesitamos días para ordenarnos. Y eso requiere no seguir aumentando la cantidad de virus, porque hoy día nosotros estimamos que podemos tener bastante subdiagnóstico, estimamos que al día viernes lo más probable es que superemos los 600 casos, si es que no hemos además logrado cuantificar. Y lo malo es que vamos a estar tomando definiciones con un elemento que quizás está subvalorado y vamos a llegar tarde. Entendiendo eso, ¿su propuesta es cerrar algunas ciudades, todo el país? Depende si es que vamos a tener traslados entre ciudades. Yo creo que hay muchas ciudades que hoy día además conocen su propia capacidad de pacientes críticos. Y yo creo que no tenemos el peor sistema sanitario del mundo, pero tenemos debilidades y debemos reconocerlas también, como lo que ha ocurrido en esta etapa. Bueno, lo tienen hasta los países desarrollados. Todos los países, por eso también, y yo le he dicho muchas veces, no hay un manual tampoco para enfrentar esto, pero le hemos pedido al gobierno ser más cauteloso. ¿Por qué? Porque quienes conocemos la red sanitaria y la complejidad, hemos visto los datos internacionales en que la letalidad, la gente que se muere de este virus, puede ser muy poquita, 0,2 o 0,5%, si uno tiene capacidad de respuesta, pero claro, si uno satura esa respuesta, eso puede llegar al 7%, y de hecho hoy día se está hablando de sobre el 9% de personas que se mueren. Eso podemos evitarlo. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos tiempo, lo que no han tenido esos países, y yo lo dije, si Italia, España y otros países tuvieran la temporalidad, no tengo la menor duda que ya hubieran sido más audaces. Pero para evitarlo, tenemos que tomar esa medida de cierre o confinamiento total hoy, me imagino. Eso es lo que usted propone. De hecho, nosotros lo proponíamos desde el día lunes. Perfecto. Por lo menos ya, para tener orden en los diagnósticos, en los casos. Ya. Dejar de diseminar el virus. Para que la gente que nos está mirando entienda qué significa esto. La idea es que todos nos quedemos en la casa. Poder, evidentemente, porque hay gente que va a necesitar algunos insumos. Quienes trabajamos en el sector salud vamos a tener que seguir trabajando, y lo más probable es que medios de comunicación, claro, porque la gente va a estar en su casa, va a ser importante que ustedes nos ayuden a dar tranquilidad, y también los centros de abastecimiento y necesidades básicas, farmacias, supermercados, pero también la cadena productiva. Y ayer yo estuve con Juan Sutil de la CPC, espero reunirme con el presidente de la SOFOFA, porque evidentemente también los chilenos y chilenas que trabajan en labores productivas, que son temporeros, que trasladan camiones, que cargan y descargan camiones, son relevantes, porque exacto, todos necesitamos seguir comiendo, seguir alimentándonos, pero una persona al supermercado para cosas súper necesarias, sin acaparar, sin caer en esta especulación de precios. O sea, si es que nos va mal, nos va a ir mal a todos. Y los servicios básicos, como por ejemplo la recolección de basura. De todas maneras, por eso es tan importante, y ahí vamos entendiendo también la valoración de las distintas funciones que vivimos como sociedad, los medios, la recolección de basura, quien hace la revisión de algunos procesos críticos, las telecomunicaciones, y evidentemente esto va a tener que estar resguardado por la seguridad pública, las Fuerzas Armadas. Y que si se hace este cierre de ciudades, ¿estamos a tiempo para no llegar a lo que pasó en Italia? Nosotros creemos que deberíamos de haber sido más osados aún, sobre todo porque nuestra estrategia de contención de casos no estaba funcionando, porque la gente creía que esto era un cazabobos, o creía que estábamos utilizando políticamente. Mira, te voy a poner un ejemplo solo para puntualizar eso. El primer día que nosotros confirmamos, o que se confirmó el primer caso de coronavirus en el hospital de Talca, estaba nuestro reportero Simón Olivero, y de las 6 personas que entrevistó, 4, más de la mitad, dijo que esto era una invención del gobierno para distraer la atención de la crisis social. Sí, nosotros enfrentamos un escenario que es distinto hasta
el de los países que lo ha ido más mal, porque nosotros estábamos en medio de un estallido social, necesitamos recuperar credibilidad, pero yo veo que hay mucha preocupación de los movimientos sociales. Ayer yo tuve la oportunidad de reunirme con la CONES, con la ACES, con el Colegio de Profesores. ¿Por qué? Porque queremos ayudarle al gobierno y también así lo hicimos con los partidos políticos para mostrarles las cifras y poder transversalmente que todos dimensionaran a lo que nos enfrentamos. Y necesitamos que tanto los movimientos sociales, la gente que hoy día estaba protestando en Plaza Italia comprenda que cualquier concentración, cualquier aglomeración de personas nos expone como país y las letalidades que habíamos visto, que antes decíamos, bueno, en realidad mayoritariamente va a afectar a mayores de 80 años, recordemos que las personas hospitalizadas hoy día tienen 29, 44 años, o sea, son edades medias y además cuando se sobrecarga el sistema sanitario, deja de tener capacidad tanto en el público como el privado. Ahí, ojo, quien crea que tiene ISAPRE, que puede ir a la Clínica Las Condes, la Clínica Las Condes también va a estar llena. Entonces, evidentemente que esto requiere medidas precoces. Yo sigo en la tesis que habiendo tomado medidas previas, conociendo lo que le ha pasado a los otros países, podríamos haber organizado mejor la contención de casos y eventualmente retornar un funcionamiento más normal después de 1 o 2 ciclos de 14 días. Ahora, Isquia, primero además felicitarla por el rol que ha cumplido, porque ella comenta de la conversación con los movimientos sociales que ha sido muy relevante, pero al punto de que usted generó un punto de inflexión para poder incluso posponer el plebiscito, que se podría haber armado una discusión muchísimo mayor en términos políticos y dado el trabajo que estuvieron haciendo, finalmente el plebiscito probablemente se haga en octubre, todavía se está definiendo la fecha, pero se entiende que en estas condiciones se sabe que se va a postergar. No se puede hacer y no es un tema relevante. Nosotros le dimos los elementos, son los políticos los que tienen que decidir cuál es la respuesta que le dé además tranquilidad a la ciudadanía. Es que eso es lo relevante, pero otra cuestión súper relevante es que ayer decíamos con el urgenciólogo de la Clínica Las Condes, veíamos que se planteaba la posibilidad de que existiera un remedio mágico. Remedio no hay cura todavía y no hay vacuna, pero yo sí creo que hay un remedio, y lo comentábamos anoche, que tiene que ver con el comportamiento personal de cada uno de nosotros y con la responsabilidad que tenemos no solo de nuestra propia salud, sino la del resto. Y de verdad que yo felicito que más allá de que no haya habido una obligación por parte de la autoridad, las personas hoy día están mayoritariamente en su casa, o es lo que podemos ver. ¿Cómo podemos seguir fomentando ese comportamiento que también debe ser contagioso para todos? Es decir, tomo yo la responsabilidad de quedarme al interior de mi casa. De todas maneras, el llamado a la ciudadanía es evitar cualquier concentración de personas, actividades sociales, reuniones, porque también hay algunas personas que pueden tener este virus, casi un 30%, que no tengan muchos síntomas. Es por eso tan relevante lavarnos las manos, la distancia social, intentar tomar todas las precauciones y intentar no seguir en estas aglomeraciones. Así también es muy necesario poder contar con la colaboración del gobierno. ¿Por qué? Porque han existido algunos movimientos sociales que han dicho hagamos una huelga nacional. Pero la idea es que esto sea una medida controlada, sí, porque obviamente, como ustedes conversaban antes, va a tener repercusiones económicas. Y nosotros esperamos que los ciudadanos no tengan temor a que van a quedar desempleados y le tengan más temor a eso que al COVID-19. Y eso hay distintos países que han tomado una serie de estrategias. En Italia recientemente se ha prohibido la desvinculación por 2 meses por parte de los empleadores. Esto va a tener repercusiones económicas, muy fuerte, de todas maneras, muy potentes, pero también es necesario, en esta fase sobre todo, tomar medidas que nos permitan que el impacto en vida, sobre todo en este momento social y político del país, sea el menor posible. Yo se lo dije al presidente, lo vamos a respaldar en tomar medidas restrictivas y osadas. Y el mundo nos va a mirar, ¿por qué? Porque fuimos muy responsables de a lo que exponemos a nuestros ciudadanos. Ojalá. Isquia, vamos a abrir nuestros teléfonos porque la gente tiene muchas preguntas. Vamos a recibir al teléfono a Braulio de Recoleta. Buenos días, Braulio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta para Isquia? Mira, lo que pasa es que ayer en el San José mi señora fue y le dijeron que estaban cobrando por hacerse el examen de coronavirus. ¿Cuánto le estaban cobrando? 20.000 pesos. Ok, quédate... Y a todas las personas. Ok, quédate atento, Braulio, porque Isquia te va a responder. Bueno, un afortunado, porque nosotros hemos sabido que el examen
cuesta alrededor de 80 o hasta 120.000 pesos. Lo conversamos el día lunes, el ministro de Salud se comprometió a avanzar en gratuidad. Pero esos 80 o 120.000 en el sistema privado, me imagino. Sí, nadie le en el público en general para las sospechas debería ser gratuito. La única forma de cobrarle a alguien por modalidad libre elección es a un beneficiario de FONASA que vaya a un sector privado por esta vía, es decir, como cuando uno lo hacía con un bono. Pero el ministro se comprometió a avanzar en gratuidad. Yo sospecho que no lo han logrado avanzar. ¿Por qué le cobraron a esa persona? Porque no tenía... que no puede acreditar los síntomas. No, claro. el caso, lo que hoy día tiene gratuidad completa es dentro del sector público los casos sospechosos y la confirmación en ISP para todo Chile. Lo que sí es que antes se había codificado para el pago por medio de las ISAPRE un precio de 20.000 pesos y también por medio de la FONASA si es que uno va al sector privado como beneficiario de FONASA y compra el examen, entre comillas, si alguien se lo indica. Pero el ministro se comprometió a gratuidad. Yo sospecho, porque no he podido tener un diálogo más directo con él, que él lo va a anunciar cuando tenga mayor capacidad montada y entiendo que el Ministerio de Ciencias está trabajando con las universidades para crear capacidad con las universidades en Chile. A ver, escuchemos ahora a Claudio de Talagante para conocer su caso. Claudio, gracias por llamarnos. ¿Aló? Te escuchamos. Mira, la consulta. Lo que pasa es que una persona sale de la cuarentena, está con el virus, queda propenso a recibirlo de nuevo, ¿cierto? A que se contagie. Esa es tu pregunta. Sí, o sea, perdón, si una persona ya se contagió y se mejora, ¿puede volver a contraer el virus? ¿Esa es tu pregunta? Claro, acaso o si queda inmune. Exacto. Te vamos a responder, Claudia. En general, con la gran mayoría de virus respiratorios, uno lo tiene una vez y queda inmune y no lo vuelve a tener. Pero hay algunos reportes de pacientes que podrían volver a presentar y también se ha planteado la relevancia de la excreción de virus posterior a presentar los síntomas, bastantes días. Por eso nosotros seguimos en la idea del confinamiento, porque no se ha comportado similar y países como Inglaterra, que habían aspirado a otras estrategias, hoy día están retrocediendo porque sus modelos han sido muy malos. Y ojo, porque la Organización Mundial de la Salud recomendó 12 o 14 días más posteriores a la cuarentena. Eso es terrible. O sea, una persona se mejoró y tiene que esperar 14 días porque puede seguir contagiando. Como recomendación. Puede seguir excretando virus, justamente. Y además que tampoco todavía se encuentra la relación del tiempo, de la temperatura, si es que va a incluir o no. Y todos estos son datos estimados que se hacen justamente en la recolección que han tenido los distintos países y no ha sido tan sencillo porque todos los países están concentrados en responder. Pero es muy, muy raro que después de mejorarse un virus uno siga contagiando, ¿o no? Es que los virus respiratorios, muy similares a los del resfrío, tienen un comportamiento similar, pero no tan extendido en el tiempo. No tanto tiempo. Pero algo que habla de este R, de este número de reproducción que ha tenido esta enfermedad, es justamente estas características de permanecer mucho en superficie inanimada, de excreción, tanto previo al inicio de los síntomas como muy posterior a haber presentado la enfermedad. Por eso efectivamente hemos tenido la diseminación en el mundo que hemos visto. ¿Y en China se ha vuelto a ver otro caso después de mucho tiempo o ya está absolutamente controlado? Si uno ve los casos mundiales, uno va a ver dos olas, la China y después viene este tsunami mundial que vamos a ver cómo se va a seguir comportando, porque llevamos pocas semanas, o sea, la última vez Chile presentó para pandemia una respuesta casi posterior a 2 años, cuando ya teníamos antivirales, estábamos mucho más preparados y justamente después llega el terremoto y baja mucho nuestra capacidad de camas, además, nuestra capacidad de respuesta se debilitó y no hemos logrado recuperarla con posterioridad como necesitamos. Claro, de hecho hoy día se especula que tras reducir los contagios, China y otros países de Asia buscan evitar esta eventual segunda ola de este COVID. Justamente por eso países como ellos se han cerrado a que europeos y otras personas retornen a China porque pueden volver a presentar un nuevo caso hasta que no tengamos vacuna. Tenemos otro llamado, Flora de Providencia, que también te tiene una consulta. Hola Flora, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Mira, mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué pasa con la cuarentena si se hace total de las personas que viven solas y tienen perritos en departamento? Yo tengo que sacar a mis perros a pasear. ¿Ya? ¿Qué hago?
¿Qué pasa con las personas que tienen mascota y tienen que sacarlas a pasear? Muchas gracias, Flora. Ya. Ok, gracias. Lo primero, en torno a las mascotas, recién me escribía el presidente del Colegio de Veterinarios. Ellos van a sacar algunas infografías porque este tipo de animales no se contagian. Sí. En general, si nos ordenamos mucho... Perdón, no solo no se contagian, sino que tampoco lo transmiten, tampoco son vectores del coronavirus. Son lo mejor, digamos. Sí. Y además pueden causar mucha compañía. Uno pudiera organizar, porque en general, ¿qué hay que hacer? Estar a 2 metros de distancia y pudiéramos organizar en algunas cuadras. El tema es no producir aglomeraciones sociales, solo que si llegamos a fases más extremas, tal como ha sucedido en Italia, evidentemente vamos a necesitar las fuerzas públicas para que las personas no anden haciendo... Yo entiendo a Flora. Sí, de ella todas tiene un perrito, probablemente vive en un departamento. Yo creo que lo más probable es que si nos organizamos y las cosas las empezamos a hacer bien, ella pueda bajar de su departamento, dar una vuelta a la cuadra. Normativa, yo creo que ahí está el sentido común. O sea, una persona mirar hacia abajo, ver que no hay nadie en la calle, salir a la vereda de abajo a que su perrito pasee un ratito, me imagino que no habrá problema. Tiene que ver de todas maneras, solo que como hay personas que quizá no nos van a hacer caso, puede que necesitemos colaboración de las fuerzas públicas y ahí vamos a tener que establecer protocolos más generales, porque después puede haber gente que se está trasladando a lugares o está haciendo acciones innecesarias en este momento y vamos a tener que disponer de ellos para preguntarles a dónde va, qué está haciendo. Y ahí se vuelve un poco más complejo. Bueno, ya se cerraron los parques los parques recreativos. ¿Cómo es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo cerró los parques de la región metropolitana y de otros 40 parques que están repartidos a lo largo y ancho de Chile, para que no compartan allí niños, familias, etcétera. Ojo, que lo mismo hizo la comuna de Las Condes, ¿no? Sí, y también Santiago. Sí. Yo saludo la iniciativa de los alcaldes y las distintas reparticiones que muchos desde la Contraloría, los ministerios han empezado a estrategias de trabajo a distancia, dando el ejemplo. Espero yo también que tanto el Senado como la Cámara de Diputados utilice otras plataformas para poder dar las discusiones y no presenciales, entendiendo que hay algunas leyes que vamos a necesitar tanto para pandemia como para los cambios constitucionales por el tema del plebiscito. Pero hay que dar el ejemplo y el principal ejemplo lo tiene que dar el presidente y tomar las medidas porque esto tiene que ser algo organizado, además de pedirle la colaboración a las personas de seguir las acciones de quedarse en la casa, evitar todas las cosas y no caer en el acaparamiento ni en la especulación de precios. Sabemos que hay algunos recintos asistenciales donde se han robado los elementos de protección personal. Si se nos enferma nuestro personal de salud, no va a existir nadie que nos atienda cuando tengamos... Ayer yo veía un video de una persona en una bomba de benzina que también saca también el alcohol gel. Oye, pero ser responsable cuando compran en el supermercado. También, vamos a tomar contacto con Victoria. Ella es de la región de Ñuble, que es una de las regiones que ha tenido el crecimiento más explosivo en casos de coronavirus. Buenos días, Victoria, ¿cómo estás? Buenos días, Diana. Bueno, estamos súper congojadas porque resulta que acá en Quillón, nosotros somos de Quillón, en la provincia de Ñuble, hay un caso de coronavirus. En el CEFAM, un doctor que resulta que el doctor es muy buen funcionario. Salió al extranjero y volvió y resulta que el doctor estuvo atendiendo la semana pasada, hasta el domingo estuvo atendiendo en el CEFAM. ¿Y no sabía que tenía coronavirus? No, salió el lunes como confirmado, coronavirus confirmado. Resulta que hay mucha gente que se atendió con él. Me imagino la preocupación. ¿Tú te atendiste con él, Victoria? No, una suegra de una compañera de trabajo, yo trabajo en un supermercado. Resulta que una suegra de mi compañera tiene, o sea, ahora la pusieron en cuarentena nosotros. Claro, porque ayer nos dimos cuenta que ella se había atendido el viernes con él y resulta que nosotros, yo le dije a mi compañera que la pusiera en cuarentena, pasamos al CEFAM y realmente esa cuestión se le fue de las manos. Y tu pregunta es, ¿quiénes tienen que estar en cuarentena entonces? Si solo los que estuvieron en contacto con el doctor o sus familias también, ¿no? Sí, esa es mi pregunta, porque resulta que nosotros, y aparte de eso, que la gente
de Quillón como que nos la ha tomado el peso a la cosa, porque va al supermercado, nosotros trabajamos en el supermercado, va al supermercado, anda en la calle libre como si fuera verano. O sea, es una vida normal. Quédate ahí porque la Isquia te va a responder, ¿ya? Muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Dos cosas con eso. Conozco perfectamente Quillón, mi suegra está allá, iba a ir este fin de semana, no voy a ir para no exponerla a ella, porque estuvo de cumpleaños, así que, ¿qué tiene que hacer Quillón? Lo mismo, aislamiento social. La gente se tiene que quedar en casa, solo las personas que necesiten acudir a los supermercados, a las compras, se puede organizar el tema de las compras, ya sea por algún mail o virtualmente, para poder intentar reducir el intercambio con las personas que van a acudir. Solamente por haber pasado al lado de este doctor que tuvo coronavirus, lo más probable es que no nos vayamos a contagiar. Suele requerir un contacto más directo, pero si hay personas que están contagiadas y que no lo saben porque no han tenido síntomas, lo mejor es que todas las personas se queden en su hogar, que podamos mantener una proyección por lo menos de 14 días para que los pacientes sintomáticos los podamos detectar y no aumentar la circulación de virus, porque efectivamente si se encuentran en ese lugar van a tener mayor circulación. Pero nos ha pasado una cosa con lo de los aislamientos y la cuarentena, que hay gente que se está yendo a la playa. Y hoy día eso hace, y por eso ustedes me preguntaban si había que cerrar todas las ciudades. Si nosotros estamos confinando la región metropolitana y la gente agarra su auto y se va a las distintas playas del litoral, obviamente vamos a llevar casos hacia allá. Ya, no hay que hacer eso entonces. No. Idealmente no. Porque fíjate que hay algunos que piensan, perdona Sol, que en la playa es más seguro porque hay menos gente. Entonces, pero ¿qué pasa si esa persona ya está contagiada? Va a llevar a la playa el virus. Entonces lo ideal para entender cuál es tu recomendación es que las personas no se trasladen de ciudad. Se queden en su casa. No se trasladen de ciudad, se queden en su casa. Respecto a este CESFAM, en los casos donde los doctores están confirmados ya con el coronavirus, ¿se hace una sanitización en el lugar? Hay que hacer una cuarentena y obviamente todos los recintos de salud que están, somos nosotros, sí que somos la primera línea que estamos expuestos, obviamente hay que hacer, y también en superficies como esta, en lugares donde hay traslado, lo mismo el transporte público, porque hemos visto que queda efectivamente un tiempo relevante en la superficie y lavarnos las manos, porque podemos tocar el virus. Si nos lavamos las manos, no vamos a tener contacto, evitar tocarnos la boca, las manos, para la cadena de transmisión. Como me cuesta no tocarme la cara. Y cada vez que la toco digo, hoy me la estoy tocando como ahora recién. Vamos a ir con Jorge, pero antes tengo una pregunta que me hacen a través de mi WhatsApp, Soledad Carreza, ¿ya? Animadora y periodista deportiva. Dice, ¿qué pasa con las personas que quieren hacer deporte? Todos los gimnasios están cerrados. ¿Se puede ir a un parque sin tocar ni saludar a nadie, a trotar un rato? Bueno, porque dice además que el aumento del estrés para las personas que están acostumbradas a hacer deporte no va a ser menor. Los parques están cerrados, los gimnasios obviamente tienen más confinamiento porque están techados. El único tema es cómo vamos a organizar eso socialmente cuando caigamos en alguna suerte de confinamiento de las ciudades. Nosotros creemos que sí se pudiera hacer deporte en un lugar donde uno está a 2 metros de distancia, aunque puede quedar algo en suspensión, es bastante menor la exposición y eso no tendría tanto problema. Pero obviamente si produce aglomeración de personas, es que ese ya es el problema. ¿Cómo lo ordenamos? Sí. Cuando yo les decía, si mañana vamos a pedirle a los militares o a los carabineros que nos ayuden al confinamiento en los hogares, vamos a tener que darle explicaciones muy claras y a la ciudadanía también explicaciones muy claras, porque si no alguien va a ir a alguna otra actividad y va a decir, no, venía a trotar y se complejiza la implementación. ¿Qué recomiendas tú? ¿Que la gente no salga de su casa? Hoy día, donde todavía no hemos entrado a esto, efectivamente podrían hacer deporte más allá de 2 metros en un espacio no techado para no exponer. Por ahora uno lo tiene como claro en el sentido común, ¿no? De general, no con más personas, más etcétera. Personas, 2 metros de distancia. Sí. Vamos a otro llamado telefónico. Sí. Tenemos a Jorge desde San Antonio, desde el puerto. Jorge, ¿cómo estás? Acá estoy muy bien, feliz escuchando el programa en realidad. Qué bueno que te estamos ayudando.
Sí, por supuesto. Quiero felicitar a la doctora porque me he dado cuenta de que alguien en la autoridad de este país está tomando esto con el realce que lo está haciendo ella. Y he escuchado muy bien todo lo que ella dice que ha propuesto el gobierno para poder proteger a la población de manera anticipada. Perfecto. Y he quedado pero impactado con el tema porque yo he salido a la calle a ver, por ejemplo, los SAPU, los centros de urgencia donde la gente se está vacunando, no tienen mascarilla, no guardan la distancia, etcétera. He repartido algunas mascarillas por aquí y por allá de lo poco que tengo, pero... Mira. Sí, lo que pasa es que yo me dedico a la medicina natural, entonces estoy intentando de ayudar a través de las redes sociales también, dando recomendaciones alimenticias y un poquito con eso. Pero qué bueno. ¿Pero te parece que están desprotegidos los servicios de salud? ¿Eso nos comentas? Sí, totalmente. Las personas entran a los servicios de salud a vacunarse por la influenza y están en contacto directo. Es ilógico pensar lo contrario, digamos. Preguntémosle a Isquia y aprovechemos de sumarle otra pregunta respecto del caso anterior que nos comentaban, si se va a llevar algún registro de personas también afectadas en los servicios de salud, que yo creo que es relevante para tranquilidad de la población. O sea, si yo voy a un CEFAM y sé que ahí hay un médico, como en el caso anterior, que tiene coronavirus, bueno, lo lógico es que me preocupe. ¿Cómo se puede transparentar esa información y manejar además? Sí, en realidad los países afectados han tenido más del 30% del personal de salud. Obviamente nuestro personal también está preocupado, muchos de ellas están embarazadas, tienen familiares o contactos con factores de riesgo y evidentemente muchos de nosotros nos vamos a contagiar, vamos a llegar a nuestros hogares y vamos a contagiar a nuestros seres queridos. Es por eso que le pedimos a la ciudadanía que nosotros que no vamos a poder confinarnos en nuestros hogares, tomen estas medidas y le pedimos a la autoridad ser mucho más raudo en eso. De los elementos de protección personal, cuidémoslo. Yo le pido a todo el mundo, a alguien que está muy desesperado en tener una mascarilla, que en realidad lo restringamos. ¿Por qué? Por el stock nacional. Sí. Y también reitero mi llamado a la Cenabast a poder entregar a los CEFAM los elementos de protección personal. Gracias. El Estado ha señalado, yo no desconozco el número, pero ha señalado que tiene la capacidad de poder entregar mascarillas a el personal de salud. Lamentablemente, obviamente, todo es acotado y todo se ha acabado en todas partes del mundo hasta que tengamos mayor capacidad, pero me han señalado que hay algunas comunas que han tenido restricciones por Cenabast por deuda. Lo que nos pasa habitualmente, pero estamos en una situación distinta y además el personal también está asustado. Entonces creo que es muy necesario cuidarlos y tal como lo han hecho otros países, que la ciudadanía valore mucho al personal de salud, porque también tiene sus temores, no pelear con ellos, no agredirlos. Estamos intentando hacer una estrategia que es comunitaria y que requiere ese personal para poder dar la atención y seguir las indicaciones. Si van personas a vacunarse que no tienen indicación, obviamente vamos a tener problemas. Si es que se trasladan o todos quieren tener mascarilla, todos quieren tener alcohol gel, todos quieren ir al supermercado, nos va a ir mal. Entonces, seamos muy conscientes. La Michelle va con una pregunta, pero a propósito de lo que dices tú, escuché ayer que sería mejor vacunar primero a los adultos mayores en lo que queda de marzo y luego a partir de abril vacunar a los menores de 10 años para la influenza. No tengo la menor duda que los alcaldes y hacerlo en forma ordenada. No tengo la menor duda que los alcaldes van a lograr organizar esto. Si alguien va a vacunarse, tenemos hasta el 30 de abril, todavía no aumenta la circulación de influenza más importante, así que tenemos todo abril para organizar la vacuna. Perfecto. Denos tiempo para poder organizarlo y si es que ustedes se enfrentan a una fila, organícense con la ciudadanía, creen distancia, por lo menos más allá de 1 metro, y si alguien tiene síntomas respiratorios, tos, fiebre, evite estar en contacto con otras personas, sobre todo. A propósito de lo mismo, Isquia, a través de Twitter, Paula nos hace la siguiente pregunta, la tenemos ahí en pantalla. Dice, si yo tengo 2 bebés crónicos respiratorios, ¿cómo logro diferenciar los síntomas de COVID-19 y una faringitis? Hay muchas mamás que tienen estas dudas, sobre todo con niños más pequeños. Súper buena pregunta. Es muy difícil porque el comportamiento en general ha sido muy parecido, desde un resfrío común hasta una gripe o una neumonía muy grave. No vamos a poder saberlo. Lo que sí puede ser muy tranquilizador para las mamás en la casa es que en general el comportamiento en niños menores ha sido mucho más benigno, pero sí son una gran fuente de
contagio para otras personas. Si su hijo o hija está resfriado, además de poder tener los síntomas más leves, manejarlos en la casa, también evitar que esté en contacto con otras personas, no solamente población de riesgo, sino que puede estar el día de mañana en contacto con otro niño, que después va a tener contacto con otro adulto, que va a tener contacto con la población de riesgo. Esto es algo que es invisible para nosotros, que no tenemos cómo decir, oh sí, está marcado por el virus, en realidad a él solo lo aíslo. No es tan sencillo y requiere muchas conductas individuales, y las mamás a estar tranquilas, pero a quedarse en la casa. Pero la recomendación sería entonces también ir a hacer el examen, porque frente a los síntomas, si uno no sabe el único problema, y yo ahí sí creo que tenemos que ponernos de acuerdo, y espero que el Ministerio nos llame el día de hoy con la definición de casos y los protocolos, es poder ordenar el sistema sanitario, porque si no, toda la gente resfriada va a llegar a los servicios de urgencia, va a colapsar, y mis colegas me van a querer ahorcar porque se terminó de contagiar la gente que no se tenía que contagiar. Yo le pido a la gente en su casa que si está resfriado, sin dificultad respiratoria, síntomas leves, tome mientras analgésico, y vamos a estar ordenando los próximos días para darle con claridad cuando tengamos más capacidad diagnóstica, porque hoy día en realidad lo único que vamos a hacer es atochar los servicios de urgencia. Importante lo que estás diciendo. Y cuando podamos definir, tal como decía el doctor de la urgencia que ustedes entrevistaron antes, por ejemplo, vamos a estar tomando, porque queremos detectar todos los casos para confinarlo, hasta que eso lo tengamos montado, intentar no ir, porque si tiene coronavirus y va a la urgencia, va a contagiar al personal de salud, a todos los que están en la sala de espera. Pero si tiene síntomas respiratorios, le falta el aire, se pone una mascarilla y va al servicio de urgencia. Okay, ¿Por qué? Porque esa evolución es muy, muy grave y necesita hospitalizarse y eventualmente... ¿Eso más fiebre, dificultad respiratoria más fiebre, o ya solo con la dificultad respiratoria basta? Mayoritariamente fiebre, el 90% de la población tiene fiebre, pero un 20% tiene una evolución más grave, y eso sí requieren obviamente hospitalización, y pacientes si dificultad respiratoria más fiebre, tengo que ir al servicio de urgencia. Todo dificultad respiratoria, fiebre, al servicio de urgencia. En general es una enfermedad que han descrito que produce poca rinorrea, poco moquito, que no es tanto, harto dolor muscular, muy parecido a una gripe, pero si tenemos la duda, podemos tomar algún analgésico en la casa, paracetamol, alto líquido, hasta que le podamos decir dónde vamos a estar tomando con más facilidad este examen. Pero si tengo dificultad respiratoria y fiebre, al servicio de urgencia, porque efectivamente puede ser una evolución grave. Como decía Isquia, con la mascarilla, si no tiene mascarilla, nos decía el especialista, póngase una bufanda o lo que sea, pero cúbrase todo este sector. Isquia, podemos tratar de hacer una línea de tiempo. Nosotros tuvimos una entrevista en Mega Noticias Prime con el presidente el día jueves. Ahí tuvimos la conversación donde él fue muy claro en decir, vamos a ir paso a paso y vamos a ir analizando cada una de las cosas que va sucediendo. Tal vez tuvimos un fin de semana mucho más movido, donde ya en definitiva los alcaldes presionaron y se suspendieron las clases. De ese punto en adelante, lo conversábamos ayer también con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, las reuniones con el presidente no han parado. Es decir, el presidente se ha reunido con expertos, ha hablado el ministro Mañalich, etcétera. Pero en este momento están reunidos efectivamente en el Palacio de la Moneda, donde se espera un anuncio bastante trascendental, del cual nosotros no conocemos detalles. Tal vez usted sí los conoce o nos puede ayudar en ¿cuál sería la evaluación que está haciendo el gobierno en este momento? ¿Estamos efectivamente en un punto de inflexión? De hecho, la periodista que está con nosotros, conectada desde el Palacio de la Moneda, me dice que va a haber efectivamente una vocería, ¿no? Próximamente durante esta mañana para hacer un anuncio que es bastante relevante. ¿Tiene más datos de eso? Yo sé lo mismo que ustedes, porque no he podido tener comunicación directa con el gobierno ni con el ministerio. He pedido datos, ayer estaba muy angustiada, le escribí al ministro justamente para preguntar en base a qué, para entender en realidad, en base a qué están tomando estas definiciones. Yo lo que tengo entendido es que hoy día se va a entregar desde el Centro de Modelamiento Matemático de la Católica algunas de las proyecciones. Lo que sí me preocupa es si nuestros datos son verídicos o no.
Es decir, hacer y tomar medidas con nuestros datos. Creo que es algo que también hay que transparentar si es que lo estamos haciendo bien, si es que hemos podido seguir los datos evidentemente, y estas limitaciones, si son verídicos, si son suficientes. No, más que sean verídicos porque ellos estén ocultando datos, sino más bien porque ha existido incapacidad de diagnosticar. No es que sean falsos, yo creo que eso sí es algo que no lo toleraríamos y me parecería ya no está poniendo, sino más bien si esos datos representan la realidad del país o no hemos encontrado con estos problemas de el costo del examen, del acceso al examen, y estamos mirando una foto que no es representativa de lo que ocurre en el país. Con eso entiendo yo que el presidente va a tomar determinaciones, y además con lo que nosotros intentamos, que es convencer a todo el mundo que le diga que sea más audaz en las medidas. Es bueno hacer esa diferencia, perdona Sole, porque una cosa es poner en duda las cifras y otra cosa es decir que hay cifras negras, es decir, que hay se está ocultando información. Claro. Pero no, claro, si fuera así, yo pediría que el ministro diera un paso al costado de todas maneras. Eso es impresentable, eso nadie lo puede hacer. Espero yo que jamás ocurra en nuestro país porque tenemos una historia de observación y epidemiológica con grupos activos. Y también hemos pedido nosotros traer a las personas que enfrentaron pandemias. Sí, no hay que intentar inventar la rueda, pero yo después de toda esta crisis me he convencido más que nunca que por lo menos el enfrentamiento sanitario no puede depender de los gobiernos de turno. ¿Por qué? Porque los técnicos quedan en el subterráneo -5 del Ministerio de Salud para tomar las definiciones, y eso ya no puede pasar. Sí, pero por el momento no se están recopilando los datos y habría efectivamente algún anuncio importante en esta materia. Maribel Retamal, quien es nuestra periodista en el Palacio de la Moneda, me confirma que va a haber una declaración por parte del ministro Mañalich. Esto va a suceder en la sala de prensa del Palacio de la Moneda, y por motivos de seguridad sanitaria se va a transmitir la señal hasta el patio de los Naranjos para que puedan acceder en vivo los periodistas. Es decir, los periodistas ya no pueden entrar allí a la conferencia a compartir con el ministro como ha estado sucediendo, sino que se hace una proyección de las palabras del ministro, y posteriormente el presidente va a hablar en el mismo formato, que fue un formato, les recuerdo a ustedes, que comenzó a utilizarse además en España, con el gobierno español, con Pedro Sánchez, quien ya dejó de citar a los periodistas y las preguntas se hacían efectivamente a distancia para evitar cualquier tipo de contagio. Hemos dicho que los datos aquí son trascendentales, medir esta data, tratar de establecer un orden de los datos, y queremos conocer también en tu voz, Isquia, cómo lo han hecho otros países, porque la gran duda en un comienzo estuvo en China, si es que China había entregado los datos correctos y verídicos, sobre todo porque se trata de un sistema cerrado, un régimen comunista. Y a tiempo, sobre todo. ¿Qué credibilidad y a tiempo le podemos dar a las cifras que entrega la OMS, que bien proyectadas están acá con esta proyección que hacen a diario, donde van sumando los casos y sumando los países, Isquia? Tenemos algunas limitaciones para los casos, que es esta misma que nos ocurre a nosotros, que es la limitación diagnóstica. Chile tiene una capacidad, por lo menos lo que me comentaban los microbiólogos e infectólogos, es que alrededor como de 1000 PCRs diarias, quizás necesitamos aumentar la pesquisa en ese caso. Es el diagnóstico, el examen, el hisopado por la nariz, por la boca, se procesa por una técnica de biología molecular que ve si tenemos o no tenemos este virus. Ese cotonito gigante. Este cotonito gigante, justamente, que este largo que se mete por la nariz y por la boca, 2 muestras para cada paciente, y vemos si se puede hacer el procesamiento. ¿Qué ocurre? En realidad lo que hemos visto es que hay 2 tipos de comportamientos. Pacientes países que vivieron el SARS del 2003, que es esta enfermedad, pero de esa época, que tenía una mayor letalidad de hecho, pero menos contagiosidad, y en esos casos esos países estaban preparados, estaban muy sensibilizados con esto, entonces ellos ya tenían estrategias, y hay países que en realidad además tienen plataformas tecnológicas, y la gente sola, cuando apareció este nuevo virus, lo primero que hizo fue confinarse en sus casas. ¿Por qué? Porque entendieron y ellos sabían que la gente en China, en Taiwán, en Corea, en Singapur, países son más disciplinados que nosotros los latinos, parece. Bueno, y tienen una cultura diferente, desde las modalidades del saludo, los zapatos, la distancia social, tienen otra idiosincrasia. Nosotros los latinos
andamos pegados, abrazados, besuqueándonos por todos lados. Sí. Para todos ha sido muy difícil entrar a esta etapa de mayor distanciamiento social, pero ellos no lo tienen incorporado porque sí, sino porque efectivamente han vivido pandemias que han producido una letalidad muy relevante y también el uso de tecnologías. Y yo espero que después de esta pandemia Chile tenga un sistema de lujo. Oye, ellos tienen hoy día un monitoreo y es muy interesante eso, lo tienen como en georreferenciación, que si yo después tengo fiebre y salgo positivo, a ti te va a llegar un mensaje a tu celular porque estuviste cercano. Conversábamos con una chilena que vive en Corea del Sur, que dice que hay unas aplicaciones que incluso establece dónde estuvo el contagiado en lugares geográficos para no ir en menos de 20 horas, para evitar justamente tocar alguna superficie que esté contaminada. Mira, la gracia de este mapa además es que no solamente dice dónde están los contagios, hay un punto bien grande en Chile acá, que debe corresponder a la región metropolitana, sino que de a dónde lo trajimos nosotros el virus. Y si vemos como de a dónde lo importamos, salía Italia, ¿no? Mira. Es que hay que achicarlo un poquito, hay que achicarlo. De España. Desde No, España. yo creo que es Italia. España y... No. Ah, Unos unos de España y otros de Italia, ahí está. Es que acuérdate que lo que conversábamos era que la mayor cantidad de vuelos además se toman desde Madrid, incluso gente que puede haber estado viajando por Europa. Ese fue el lugar de retorno a Chile. Es un lugar de retorno. ¿Sabes también por qué en China toman tanta consideración? Porque en China muere mucha gente también por contaminación al año. Si lo achicas un Entonces poco, también puedo ellos más claro. sienten de cierta manera que esto es más posible respecto a las muertes. Ahora, no, achica el mapa para que quepa, sí, porque se pierde un poco. Poder ver todo. Ahí se ve más claramente, exacto. Ahí, ¿ves? excelente. Entonces ahí está Argentina. Bueno, Argentina, Muy por bien, ejemplo, lo que llama la atención es que Argentina no sé cuántos casos tiene, tú tienes el dato ahí, pero son mucho menos que nosotros. Bastante menor. Y tiene una población mucho mayor. pero Puede ahí ser que también esté podemos fallando. tener hartos subdiagnósticos. Sí. Pero ellos, por lo mismo, han tomado medidas antes que nosotros. ¿Ya están en confinamiento total? No. No todas, pero sí cerraron antes que nosotros y yo creo que lo más probable es que todos los países vayan en esta medida. Nadie tiene la capacidad de poder tener certeza de cómo va a haber comportamiento. Yo tengo una pregunta, a ver si... Esto es Argentina, mira, viene de Madrid también. ¿Desde Madrid? Sí. Claro. Y vamos a ver Italia. Aquí está Italia. Mira la cantidad. Italia mira la reparte cantidad para todo el de mundo. contagios que salieron de acá. Italia, por ejemplo, llegó hasta Brasil. Esto es Brasil, ¿cierto? Arriba, más Sao arriba. Paulo. Llega a Brasil. Y acá Llega a Buenos Aires, ¿o no? Buenos Aires. Italia. Luego, aquí, Italia hasta Chile también, ¿no? Ah, no, eso es Madrid. Después, acá, al hemisferio norte, Estados Unidos en varios puntos. México también viene desde Italia. Italia también aquí, algunas islas en el Caribe. Centroamérica, Panamá. Centroamérica, Venezuela, no, Venezuela es Madrid. Bueno, Madrid y Italia son grandes focos de contagio aquí. En realidad, Italia, España y Francia. ¿Vamos a tomar contacto con la moneda? ¿Sí? Ahí está. Último minuto. Oficial de la evolución.